quisqueyanos valientes alcemos nuestro canto con viva emoción, y del mundo a la paz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó, cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavos rompió. Ningún pueblo ser libre merece si es esclavo, indolente y servil. Si en su pecho la llama no crece, que templó el heroísmo viril, más que estrella la indómita y brava, siempre altiva la frente alzará, que si fuere mil veces esclava, otras tantas ser libre sabrá. Que si dolor y ardid la expusieron de un intruso señor al desdén. Las carreras Belén campos fueron, que cubiertos de gloria se ven. Que en la cima del heroico baluarte de los libres el verbo encarnó, donde el genio de Sánchez y Duarte a ser libre o morir enseñó. Y si pudo inconsulto caudillo de esas glorias el brillo empañar, de la guerra se vio en Capotillo la bandera de fuego ondear. Y el incendio que atónito deja de Castilla al soberbio león, de las playas gloriosas le aleja, donde flota el cruzado pendón. Compatriotas, mostremos erguida nuestra frente orgullosos de hoy más, que Quisqueya será destruida, pero sierva de nuevo jamás. Que santuario de amor cada pecho, donde la patria se siente vivir, y es su escudo invencible el derecho, y es su lema ser libre o morir. Libertad que aún se yergue serena, la victoria en su carro triunfal, y el clarín de la guerra aún resuena, pregonando su gloria inmortal. Libertad, que los ecos se agiten mientras llenos de noble ansiedad nuestros campos de gloria repiten: libertad, libertad, libertad. Hola, hola mis queridos estudiantes, ¿cómo están? Como siempre, iniciamos nuestra clase de hoy llenos de energía y entusiasmo, listos y prestos para aprender y reinventarnos cada día, porque así es la vida, aprender y aprender cada día más. Te aseguro que nuestra clase de hoy te va a encantar, porque te la hemos preparado con mucha dedicación, así es que prepárate, porque sé que te va a gustar. Pero antes, préstale atención a la siguiente información.
Tú lo sabes, y yo también. Son muchas las cosas que tocamos cada día que están cargados de microbios y otras microbacterias. Tu teléfono móvil, el dinero, y por consiguiente los monederos, el control remoto de la televisión, el carrito de compras del supermercado, la esponja de lavar los platos, el interruptor de la luz, las llaves del carro, el volante, los puños de la bicicleta, los pasamanos de las escaleras, los paneles de control de los ascensores, espejuelos, llavines o cerraduras, lavadoras, dispensadores de jabón, bolígrafos, las mascotas y muchísimas otras cosas más. Todos contienen un gran número de virus, bacterias, hongos y parásitos. Y entonces, ¿qué puedo hacer? Sencillo, lávate bien las manos por un espacio no menor de 20 segundos y esto puede eliminar alrededor del 90% de microorganismos perjudiciales para la salud. Tú lo sabes y yo también. Cuidemos nuestra salud y la de nuestros seres queridos. Qué bueno que ya tenías tus manos lavadas, pero también utiliza mascarillas de manera frecuente y correcta y mantén el distanciamiento físico. Aún el COVID no se ha ido, así es que no es momento de bajar la guardia. Mantente siempre atento a las recomendaciones de las autoridades. Neurona, ¿cómo estás? En perfectas condiciones para iniciar la clase del día de hoy. Pues si ya estás lista, imagino que ya nos puedes decir qué aprendimos en la clase anterior. Claro, maestra. Mediante los 8 pasos de la resolución de una ecuación lineal, profundizamos para resolver problemas de nuestro diario vivir, por lo que la matemática surgió para simplificarle la vida al ser humano. Perfecto. Una vez visto el resumen de la clase anterior, pues entonces estamos prestos para comenzar con nuestro trabajo de hoy. Así es que prepara el ambiente, procura que todo esté lo más recomendable posible y anota nuestra palabra clave, porque nuestra palabra clave de hoy es sistema. Sistema. Un sistema es un conjunto de elementos relacionados entre sí que funciona como un todo. Sistema es nuestra palabra clave, así es, y tú seguro que lo has visto en otras áreas, pero nosotros ahora vamos a trabajar sistema de ecuaciones. Como te dije, la palabra sistema se involucra en muchas de las áreas. Por ejemplo, en ciencias naturales, seguro tuviste sistema digestivo, circulatorio y varios tipos de sistema. Ahora bien, ¿qué pasa cuando nosotros estamos aplicando esa palabra al área de matemática? Pues tiene cierto parecido. Veamos cómo. Fíjate que todo el mundo sabe lo que es el sistema digestivo y que necesita el cuerpo de una alimentación saludable para ir desarrollándose adecuadamente y tener la energía suficiente. Esa alimentación saludable tiene diferentes nutrientes. Ahora, ¿qué pasa? Que muchas veces nosotros nos descuidamos y utilizamos esa alimentación subiendo o elevando algún consumo de un nutriente y obviando el otro. Por ejemplo, el consumo del azúcar. Una vez visto esto, supón que se te presenta la siguiente situación. Juan consume refresco y yogur y se sabe que Juan consume uno de cada uno y si pasa esto habrá consumido 12 cucharadas de azúcar. Pero si Juan triplica la cantidad de refresco y duplica la cantidad de yogur, entonces habrá consumido 32 cucharadas de azúcar. Determine la cantidad que tiene el refresco y la cantidad de azúcar que tiene el yogur. Y ustedes dicen, profe, ¿y cómo resuelvo eso? Pues eso es sencillo. Eso se puede resolver mediante un sistema de ecuaciones. Pero antes de trabajar sistema de ecuaciones, me gustaría retomar el tema de ecuaciones, que aunque viste un resumen, vamos a reforzarlo un poquito. Neurona, ¿me puedes dar la definición de ecuación? Buscando definición. Una ecuación es una expresión que se expresa en base a operaciones algebraicas o es una igualdad entre dos o más expresiones algebraicas. Así es, eso lo vimos y hoy vamos a confirmarlo y a reforzarlo. Veamos un ejemplo.
Imagina que se te presenta la situación, este cuadrito, más 2, y que eso sea igual a 7. Ahí, como ya nos dijo Neurona, tenemos una igualdad, ¿verdad que sí? Aquí. Pero tenemos una expresión que no conocemos. Es algo sencillo. Fíjate que tengo el signo de más y tengo el número 2. Quiere decir que a esa cantidad de aquí le voy a sumar 2 para que me dé 7. ¿Y qué cantidad podría ser, Neurona? Un 5, profesora. Exactamente. Podría ser el 5. ¿Por qué 5? Porque si tenemos 5 más 2, eso sería igual a 7. Pero hay otra manera de yo expresar eso. Imagina que para este recuadro, en vez de poner el número, como aún no lo conocíamos, vamos a poner una letra. Podría decir X. Luego, esta parte que sí conozco. Y por último, el resultado. Ahí tendríamos ya una ecuación. X más 2 es igual a 7. ¿Qué quiere decir? Pues que a esa X tiene que tomar un valor que cuando yo le sume 2 me dé 7. Neurona, creo que también me puedes decir qué nombre recibe esa X. ¿Variable o incógnita? Así es una variable o incógnita. Incógnita, ¿por qué? Porque no conocemos su valor. O variable, porque puede ir cambiando. Eso ya lo hemos visto en la clase anterior, pero es importante que lo retomes desde ahí. Bien, ahora bien, cuando nosotros estamos trabajando las ecuaciones y tenemos 2 o más ecuaciones a la vez, pues podemos decir que tenemos un sistema de ecuaciones. Un sistema de ecuaciones puede ser con ecuaciones equivalentes o con ecuaciones independientes. ¿Cuándo dos ecuaciones podrían ser equivalentes? Pues muy sencillo, cuando tienen la misma solución. O, en otras palabras, cuando una ecuación se obtiene a partir de la otra, sea multiplicándolo por una constante. ¿Cuándo va a ser ecuaciones independientes? Pues cuando las soluciones o cuando las ecuaciones no tengan relación una con otra, cuando no tengan absolutamente ninguna relación. A eso le llamamos sistema de ecuaciones independientes. Ahora bien, yo creo que hasta aquí podríamos verificar si tenemos preguntas, Neurona. Estoy verificando. Identifico que tenemos 2 preguntas desde Constanza. De Constanza. ¿Y qué quieren saber los chicos de Constanza? Luis Alcántara, desde el Cercado, pregunta: además de los babilonios, ¿otras civilizaciones desarrollaron el sistema de ecuaciones? Así es. Además de los babilonios, otras civilizaciones resolvieron sistema de ecuaciones. ¿Cuáles? Pues los indios también estuvieron trabajando con lo que son sistemas de ecuaciones. ¿Algo más, Neurona? Así es, profe. Tengo a Carolina Araujo, desde Colonia Japonesa, que pregunta: en la carpeta agregaremos este tema y el que pide el cuadernillo. Bien, los chicos de Constanza están bastante activos, pues eso va a depender de las orientaciones que le haya dado su maestro guía. O sea, de acuerdo a lo que su maestro guía le vaya trabajando, pues entonces ustedes lo van a agregar o no a la carpeta. ¿Algo más, Neurona? No hay más preguntas. Pero creo que ya puedes realizar una actividad. ¿Qué te parece? Me parece excelente. Esta actividad es un juego, así es que sé que te va a encantar. ¿Qué es lo que vas a hacer? Observa la siguiente imagen. En esa imagen, si te das cuenta, se te presentan diferentes frutas. Tiene manzanas, naranjas, bananas o guineos y tiene un valor. Fíjate que cuando tú sumas cada una de ellas, tú vas a encontrar un valor. Y en la última línea tú tienes suma y multiplicación. ¿Qué es lo que necesitamos? Que tú me des el resultado de la última línea. Fíjate que la primera línea me da 30, la segunda 20, la tercera 9. ¿Cuánto me dará entonces esa cuarta línea? Te doy 5 segundos y trata de resolverlo.
Neurona, ¿tienes la respuesta? Ya lo tengo, profesora. Vamos a ver cómo lo resolviste. La última línea dice 5 más 1 por 10 es igual a 15. Muy bien. ¿Y me podrías decir cuáles serían los valores que toma cada una de las frutas? 10, 10 tomaría la manzana. 5 Perfecto. y 2. Y 2 que serían las bananas. Fíjate que las bananas están expresadas de 2 en 2, ¿verdad? Pero una sola pues tomaría el valor de 1. Este tipo de ejercicios es muy común verlo. Y de hecho, sé que en casa, en las redes sociales o por algún medio, te pudo llegar un tipo de ejercicios así. Y a lo mejor tú decías que eso no era para ti o lo resolvías bastante fácil. Fíjate que en esto podemos aplicar sistema de ecuaciones, aunque ahí tú lo resolviste por el método del tanteo. Seguro que tú comenzaste a ir verificando cuánto valía cada una de ellas. Ahora bien, ese mismo ejercicio que tú acabas de ver y que lo resolviste tan fácil, podríamos expresarlo o podremos expresarlo en un lenguaje algebraico. ¿Cómo lo hacemos? Pues vamos a ver. Si en vez de tener la manzana, el dibujo de la manzana, yo pongo la letra que representa o con la letra que inicia la palabra manzana, que sería la M, ¿verdad? ¿Cuántas manzanas teníamos? 3. Entonces, ¿cuántas M voy a poner? 3. Sería M más M más M. ¿Y eso era igual a qué? A 30. Fíjate que luego, en la otra línea, tú tenías una manzana y 2 naranjas. Pondremos entonces M de manzana y la N de cada una de las naranjas. Por tanto, sería N más N. ¿Y cuál era el resultado? 20. Después de eso, tú tenías una naranja, 2 guineos y 2 guineos, o bananas, como quieras decirle. Entonces, N más 2 guineos más 2 guineos, y el resultado, ¿cuánto te daba? 9. Luego, por último, ¿qué tenías? Una naranja, después tenías, ¿qué? Un guineo, y eso lo estabas multiplicando, ¿por qué? Por el valor de la manzana. Y luego te decía que, ¿cuál era el valor que tenía? Fíjate que entonces, en este caso, ya tenemos un sistema de ecuaciones formado. ¿Qué es entonces un sistema de ecuaciones? Yo tengo la respuesta, profesora. Pues, la puedes decir, Neurona. Es un conjunto de varias ecuaciones que debe resolverse simultáneamente. Así es un conjunto de varias ecuaciones. En este caso, ya tenemos varias ecuaciones y debe resolverse simultáneamente. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que necesitamos encontrar un conjunto solución, donde cada variable va a tener el mismo valor. O, por ejemplo, si la M vale 10 ahí, en cada una de esas ecuaciones tiene la M que valer 10. ¿Qué es entonces encontrarle la solución? Pues es encontrar los valores que hacen verdadera cada una de esas ecuaciones de manera simultánea. Ahora, un sistema de ecuación también lo podemos ver de esta manera. Bueno, podríamos decir que tenemos AX más BY igual a C. Y que tenemos DX más EY igual a F. Y esto es un sistema de ecuaciones. Normalmente lo representamos así, entre llaves. Eso es muy común que te aparezca, representarlo de esa manera. Ahora, un sistema de ecuaciones puede tener diferentes formas para resolverse y existen diferentes métodos. Uno de ellos es el método gráfico. De acuerdo al gráfico, se llama el sistema o tiene una clasificación.
En nuestro caso, vamos a trabajar los sistemas de ecuaciones lineales con dos incógnitas. Simplemente ese tipo de ecuaciones nosotros vamos a trabajar. ¿Por qué lineales? Porque la expresión o cada una de las variables, su mayor exponente es 1. Además, cuando graficamos tendremos una línea recta. ¿Por qué con dos incógnitas? Porque vamos a tener dos variables. ¿Existe solo ese tipo de sistemas? No, existen diferentes tipos de sistemas, pero solo nosotros nos vamos a centrar en trabajar esos. Ahora, de acuerdo a cómo sean esas gráficas, vamos a clasificar el sistema. Por ejemplo, observa estas imágenes que tenemos aquí. Si te das cuenta, aquí tenemos un plano cartesiano con dos rectas. Dentro de esas dos rectas hay un punto en común. Ese punto en común es lo que me dice que ahí está la solución de ese sistema. Esos puntos son los que me van a dar esas coordenadas para la solución de ese sistema. Ahora, cuando tú graficas un sistema y pasa eso, ¿cómo le llamamos? Pues le vamos a llamar un sistema de ecuación determinado. Vamos a ponerle su nombre. Será determinado. ¿Por qué determinado? Porque sabemos cuál es la solución. Tenemos el punto que me está diciendo cuál es la solución. Ahora bien, también tenemos otros dos tipos. ¿Cuáles son? Observa que aquí tenemos un sistema de ecuación o una gráfica que me representa un sistema de ecuación y tenemos dos rectas, pero esas dos rectas son prácticamente la misma. O sea, yo grafiqué una ecuación y cuando grafiqué la otra ecuación, la recta me pasó por los mismos puntos. O sea, que ahí yo no tengo un solo punto como en esta gráfica de arriba, sino que tengo infinitos puntos, porque de la definición de recta podemos partir de que una recta está compuesta por infinitos puntos. Por tanto, ¿qué tenemos? Infinitas soluciones. ¿Cómo llamamos a esto? Pues este será un sistema indeterminado. Y por último, tenemos este otro sistema. Observa que aquí yo tengo dos líneas iguales, ¿verdad? Pero tienen una característica. ¿Cuál es? Que esas dos líneas son paralelas. Y las líneas paralelas no se unen en ningún punto. Como no tengo ningún punto en común, entonces este sistema, ¿qué le pasa? Pues es un sistema inconsistente. ¿Por qué es inconsistente? Porque esas dos expresiones o esas dos ecuaciones no tienen una solución en común. Entonces, ¿cómo le vamos a llamar a este? Inconsistente o inconsistente. Lo ponemos aquí. Fíjate que estas dos pertenecen a un mismo tipo de sistema, solo que tienen dos variantes. Los determinados y los indeterminados son consistentes. Ahora, este, que es inconsistente, es una sola clasificación. ¿Cuál es la diferencia? Observa. Aquí tengo un solo punto en común. Aquí hay infinitos puntos en común. Y en esta no tengo puntos en común. Neurona, ¿entendiste eso? Sí, profesora, está muy claro. Está bastante claro. Creo que puedes realizar sin problemas un ejercicio, ¿verdad que sí? Claro, ¿de qué se trata? Pues el ejercicio se trata de decir si esa expresión es correcta o es incorrecta. Bien, así es que veamos. La primera me dice, el conjunto solución de un sistema de ecuaciones son los valores que hacen verdadera la ecuación. ¿Eso será correcto o incorrecto? Analizando. Eso es correcto. Muy bien. La número 2 me dice, en la gráfica, observa la gráfica que tiene dos rectas paralelas, ¿verdad? Se muestra un sistema de ecuación inconsistente. ¿Eso es correcto o incorrecto? Eso es correcto. Perfecto. Esta gráfica muestra la resolución de un sistema indeterminado. ¿Eso es correcto o incorrecto? Espere,
Elaboro mi respuesta. Eso es incorrecto. Es un sistema determinado. Así es un sistema determinado porque tienen un punto en común. Y por último, es un sistema de ecuación, la gráfica, donde resulta la misma línea recta y tiene infinitas soluciones. Se conoce como indeterminado. Un momento, estoy analizando. Eso es correcto. Exactamente, porque la recta tiene infinitos puntos. Muy bien. Creo que ha sido bastante provechosa la clase de hoy, ¿verdad, Neurona? Claro, profe, estoy de acuerdo. ¿Y nos puedes realizar el resumen? Por supuesto. Hoy vimos que un sistema es un conjunto de reglas, principios o medidas que tienen relación entre sí. Es decir, que un sistema es un conjunto de elementos con relaciones de interacción e interdependencia que confiere entidad propia al formar un todo unificado. Por su parte, un sistema de ecuación es un conjunto de varias ecuaciones que deben resolverse simultáneamente. Dar solución a un sistema de ecuación es encontrar el conjunto de valores que hacen que todas las igualdades sean verdaderas. Un sistema determinado es aquel que tiene una intersección en el punto al realizar la gráfica. Y este se puede dividir en sistema consistente, que es si las líneas rectas coinciden en todos sus puntos, es decir, en la misma recta, y sistema inconsistente, que se da si la gráfica resultante son líneas paralelas. Muy bien, Neurona. Supongo que en casa te estarás preguntando qué pasó con el problema que planteamos. Pues no te preocupes, más adelante le vamos a dar solución a ese problema. Recuerda consultar la página que aparece en pantalla y tienes una cita conmigo en nuestra próxima clase, porque las matemáticas son las puertas que te abren al mundo. Hello, my dear student of 3rd grade of secondary. Welcome to your English class. Today we are going to have a lot of fun because this learning process is for you. Remember that we are getting back to school step by step. Hi, Niram, how are you today? I'm good, teacher. And you? I'm so happy as always. It's my pleasure to be with you in this English class. Te recuerdo que estamos aprendiendo desde casa para preservar la salud y volviendo a la escuela paso por paso a la semipresencialidad de forma consensuada y en conjunto con todas las autoridades, siguiendo el protocolo para cuidarnos todos. Y en cuanto a esto, vamos a ver estos mensajes. Tú lo sabes, y yo también. Son muchas las cosas que tocamos cada día que están cargados de microbios y otras microbacterias. Tu teléfono móvil, el dinero, y por consiguiente los monederos, el control remoto de la televisión, el carrito de compras del supermercado, la esponja de lavar los platos, el interruptor de la luz, las llaves del carro, el volante, los puños de la bicicleta, los pasamanos de las escaleras, los paneles de control de los ascensores, espejuelos, llavines o cerraduras, lavadoras, dispensadores de jabón, bolígrafos, las mascotas y muchísimas otras cosas más. Todos contienen un gran número de virus, bacterias, hongos y parásitos. Y entonces, ¿qué puedo hacer? Sencillo, lávate bien las manos por un espacio no menor de 20 segundos y esto puede eliminar alrededor del 90% de microorganismos perjudiciales para la salud. Tú lo sabes y yo también. Cuidemos nuestra salud y la de nuestros seres queridos. It's very important to wash your hands any time of day. Use your face mask
and get apart from the other at least 1 minute. Recuerda siempre que es muy importante lavar tus manos varias veces al día, utilizar tu mascarilla facial y mantener la distancia de los demás para seguir cuidándonos. Recuerda que no debes de bajar y debes de seguir el protocolo para cuidar tu salud y la de los tuyos. Neurona, después de estas palabras y sabios consejos que salvan vida, ¿podrías recordarnos qué aprendimos en la clase pasada, por favor? Por supuesto. En la clase pasada continuamos observando, pero esta vez en un texto diferente, el uso de los modales should, could and might, y contestamos preguntas para demostrar comprensión de un texto escrito sobre viajes, recordando que estos modales se utilizan para dar sugerencias o consejos. Excelente tu repaso, como siempre, Neurona. Espero que en casa tú también hayas puesto en práctica esos modales y pudiste hacer esa actividad. Claro que sí, te la voy a recordar porque es muy importante la práctica continua para seguir ampliando tus conocimientos. Recuerda que tenías 2 opciones de las cuales deberías elegir o debiste elegir una y justificar esa respuesta. Vamos a volver a leer cuáles eran esas 2 opciones. Number 1. Which of these 2 types do you consider more important? Justify your answer. Number 1. You should plan 70% of your trip and leave 30% of the trip unplanned. ¿Qué debes hacer en el número 1? Debes de viajar y planificar el 70% y dejar un 30% de ese viaje sin planificar. O la número 2 que dice, you might consider visiting different places when you travel. La número 2 te dice que debes de considerar visitar diferentes lugares cuando tú viajas. ¿Cuál de las 2 tú elegiste? Vamos a ver algunas posibles respuestas de la que tú pudiste haber elegido. I choose number 1. Yo elegí la número 1. ¿Por qué? Te digo ahora mismo. I choose number 1 because we are on vacation. When we are on vacation, it's very, very good to know what to do. And the 30% that we are going to have unplanned is because it's interesting, experience, and we can have surprises. ¿Por qué yo elegí la número 1? Porque es muy divertido tener sorpresas. Un 30% que no se planifique, que lleguen las cosas por sorpresa. Pero debemos de planificar un 70% de las cosas que vamos a hacer. Sí, porque si vamos a ir de compra, a visitar a alguien, debemos tener como ese itinerario para que las cosas salgan muy bien. Yo espero que tú en casa hayas seguido los consejos, usado los modales y hayas hecho esta actividad tan divertida que te permite aprender cada día más. ¿Qué te pareció, Neurona? Muy interesante. Pero, profesora, ¿sí? ¿Cuál es la palabra clave del día de hoy? Oh, muy interesante. Bien, estás muy atenta y tú en casa también estás muy atento. So, take your pencil and your notebook and let's write this keyword. Toma tu lápiz, tu cuaderno y vamos a escribir esta palabra clave. And the keyword for today is holiday. Holiday. It is a date on which a special event of great importance for the citizens of a country is commemorated. Día de fiesta. Es una fecha en la que se conmemora un suceso especial y de gran importancia para la ciudadanía de un país. Very nice. You see? Interesting. Muy bien, interesante. ¿Viste la palabra holiday o día feriado? By the way, I have a question for you. When was the last time you traveled on holiday? ¿Cuándo fue la última vez que tú viajaste en un día feriado? ¿Te animas a contarnos? Antes de que tú me cuentes, vamos a leer ese texto y vamos a hacer un pequeño ejercicio. This is a test, you have to read it, and then reading and comprehension. Es un texto que vas a leer y luego de esta lectura comprensiva vamos a seleccionar de la A a la C unas opciones para conseguir la respuesta correcta. So, pay attention and let's read. My holiday in Vancouver.
My summer holidays are often a little boring, but my summer holiday last year was great. My family and I go onto airplane and flew to Vancouver. It was our first time to visit Canada. We go out very early, almost every day, and did lots of really fun and interesting things. On our first day, we visited Stanley Park and the Vancouver Art Gallery. Later in the week, we visited some museum and then go on special boat to watch whales. It was fantastic. I took lots of photos. Of course, we also visited our cousins who live in Vancouver. One evening, they had a barbecue and we ate at their home. After we finished our food, we invited them to come to our home one day. Unfortunately, we didn't swim in the ocean because the water was too cold. But we did do many other fun things. Finally, after 2 weeks before we left Vancouver, my family and I went shopping and bought lots of souvenirs to help us remember our time in Canada. Maybe we can travel again during my next summer holiday. Maybe we can make plans to visit Japan or Brazil. Mis vacaciones en Vancouver. Mis vacaciones de verano suelen ser un poco aburridas, pero mis vacaciones de verano del año pasado fueron geniales. Mi familia y yo nos subimos a un avión y volamos a Vancouver. Fue la primera vez que visitamos Canadá. Nos levantamos muy temprano casi todos los días e hicimos muchas cosas realmente divertidas e interesantes. En nuestro primer día visitamos Stanley Park y la Galería de Arte de Vancouver. Más tarde en la semana, visitamos algunos museos y luego nos subimos a un bote especial para ver ballenas. Fue fantástico. Tomé muchas fotos, por supuesto. También visitamos a nuestros primos que viven en Vancouver. Una noche, hicieron una barbacoa y comimos en su casa. Una vez que terminamos nuestra comida, los invitamos a venir a nuestra casa un día. Desafortunadamente, no nadamos en el océano porque el agua estaba demasiado fría, pero hicimos muchas otras cosas divertidas. Finalmente, después de 2 semanas, antes de irnos de Vancouver, mi familia y yo fuimos de compras y compramos muchos recuerdos para recordar nuestro tiempo en Canadá. Quizás podamos hacer planes para visitar Japón o Brasil. Let's continue working. Vamos a continuar trabajando. Como te dije, en ese texto tienes unas preguntas que ahora vamos a elegir una respuesta correcta. ¿Estás listo? ¿Estás lista, neurona? Estoy lista. Pues vamos a iniciar. Question number 1. What is the article about? ¿De qué trata este artículo? Te voy a dar 3 opciones. A. Vancouver. B. A person holiday. Or C. Things to do in Canada. B. A person's holiday. Very good. Let's go with the number 2. Who did the person travel with? ¿Con quién viajó la persona? Otra vez tengo 3 opciones. A. His friends. B. His cousins. C. His family. C. His family. Muy bien, viajó con su familia. Number 3. On his first day in Vancouver, he visited a park and some museums. En su primer día en Vancouver, visitó un parque y algunos monumentos. A. True. B. False. C. It doesn't say. B. False. Es falso. Muy bien, continuamos con la número 4. Number 4. What did he probably take with him on a boat? ¿Qué probablemente él llevó con él? A camera. B. A sandwich to eat. Or C. A book. A cámara. Very good. Una cámara llevó con él. Number 5. What does the word there refer to? ¿Qué significa la palabra there en el texto? A. Food.
B. The barbecue? Or C. His cousins? C. His cousins. Muy bien, sus primos. Their significa sus primos. Number 6. How does he describe the barbecue? ¿Cómo él describe el barbecue? It was cold, letter A. B. It was delicious. Or letter C. He doesn't say. C. He doesn't say. Muy bien, he doesn't say, o sea, no lo menciona en el texto. Number 7. Which of these things is most probably a souvenir? ¿Cuál de estas cosas es más probable que sea un souvenir, un recuerdo? A. Fruits and vegetables. B. A t-shirt with the word Vancouver on it. Or C. A special boat washes well. I repeat it. Fruit and vegetables is letter A. B. A t-shirt with the word Vancouver on it. Or letter C. A special boat to wash wheels. B. A t-shirt with the word Vancouver on it. Muy bien, es muy común que uno compre un poloché, un suéter que tenga el nombre del lugar donde visitamos. Muy bien, good. And the last one, y ahora es la última, number 8, la número 8. He wants to go to another country next year. Él quiere ir a otro país el próximo año. Letter A, true. Letter B, false. Or letter C, he doesn't say. A, true. Yes, it's true. Cuando viajamos siempre queremos ir a otro lugar. Muy interesante, muy buena actividad. Espero que la hayas realizado paso por paso, como te hemos dicho, para que sigas desarrollando todas esas habilidades que desde acá te brindamos para tu conocimiento. Neurona, ¿tenemos alguna pregunta hasta el momento? Identifico que tenemos una pregunta, profesora. Excelente. ¿Cuál es esa pregunta? Clara Rosario, desde Bellocampo, Santo Domingo Este, nos envía lo siguiente. Teacher, ¿qué es un landmark? Oh, muy interesante tu pregunta, Clara. Gracias por estar pendiente y prestar mucha atención. ¿Te fijaste que en algún momento salió la palabra landmark? Te voy a decir en inglés y en español para que aquellos que nos escuchan también puedan saber e identificar en lo adelante que es un landmark. A landmark is an object or feature or landscape or town that is easily seen and recognized from a distance, especially one that enables someone to establish their location. I'm going to repeat again. Pay attention. A landmark is an object or feature of a landscape or a town that is easily seen and recognized from a distance, especially one that enables someone to establish their location. ¿Qué es un landmark? Un landmark es un hito, como decimos en español. Es un objeto con algunas características que puede estar en una ciudad y que es muy fácil de reconocer desde lejos, a distancia, y que también le permite a las personas establecer su localidad, o sea, dónde se encuentra. Eso es un landmark. Es algo que tiene algunas características muy propias. ¿Alguna otra pregunta, Neurona? Ninguno por el momento. Pues bien, vamos a continuar trabajando y ahora te vamos a presentar un texto. ¿Qué va a pasar en este texto? Que van a aparecer algunos espacios en blanco, los cuales debes de prestar mucha atención, escuchar muy bien, leer con cuidado y luego completar con esa palabra que está omitida. ¿Y dónde está? En el mismo texto. Listen, you have to pay attention to read carefully because in this exercise we have some empty spaces and you have to complete with a word that is in the text. So, pay attention and let's read one more time. My holiday in Vancouver. My summer holidays are often a little boring. But My summer holiday last year was great. My family and I got to Ontario on airplane and flew to Vancouver. It was our first time to visit Canada.
We got up very early almost every day and did a lot of really fun and interesting things. On our first day, we visit Stanley Park and the Vancouver Art Gallery. Later in the week, we visited some museums and then got a special boat to wash. Well, it was fantastic. It took a lot of photos, of course. We also visited our cousin who lived in Vancouver. One evening, they had a barbecue and we ate at their home. After we finished it, we invited them to come to our home one day. Unfortunately, we didn't swimming in the ocean because the water was too cold. But after 2 weeks before we left Vancouver, my family and I went shopping and bought lots of souvenirs to help us remember our times in Canada. Maybe we can travel again during my next summer holiday. Maybe we can make plans to visit Japan or Brazil. And now, let's continue work in Europe. Now we have a trivia. Are you ready? I'm ready. Ahora vamos a tener una trivia. Debes estar atento y poner atención. ¿En qué consiste esta trivia? Vamos a explicar, es muy fácil. Debes observar y escuchar con atención. Van a aparecer algunos landmarks que ya sabes que son hitos, que son objetos que tienen algunas características que se encuentran en un lugar, que si lo ves puedes reconocer el nombre inmediatamente. Van a aparecer en pantalla tanto los nombres como las imágenes. ¿Qué tú vas a hacer? Vas a identificar y escribir el nombre que le corresponda a cada uno. You have to identify the name with the picture that you can see. You have to write their name of each one. Pay attention and let's watch these pictures. Very easy. Yes, it is. Sí, es muy fácil. Neurona, ¿pudiste identificar esos landmarks con sus nombres? Ya los tengo. Pues muy bien. En casa, atentos. Vamos a socializar a ver si pudiste también, al igual que Neurona, identificar y escribir el nombre de cada uno de estos lugares. Adelante, Neurona. La número 1 es la Catedral de Santo Domingo. Nice. La número 2 es el Monumento de Santiago. Muy bien. La número 3 es la Basílica de Higüey. Great job. Si se fijaron hasta el momento, tenemos 3 landmarks de nuestro país, la República Dominicana. Si te fijas, si decimos Monumento de Santiago, te trasladas, ¿verdad? Te lo dice el nombre, a Santiago de los Caballeros. Si te dice la Basílica de Higüey, te imaginas de una vez y sabes que está en Higüey. También, ¿qué tenemos? La Catedral de Santo Domingo. Cuando vas a la zona colonial, puedes identificarlas. Son zonas que tienen características muy específicas de nuestro país. Muy bien, continuamos, Neurona. Número 4. Statue of Liberty. Good. Número 5. Eiffel Tower. Nice. Y número 6. Cristo Redentor de Brasil. Muy bien, te fijaste, ahora hay 3 landmarks que no son de nuestro país, son del extranjero. Si te fijas y puedes notar, si te dicen Eiffel Tower, tú dices, eso está en París, la Torre Eiffel. Statue of Liberty. Cuando viajé a Estados Unidos, fui a ver la Estatua de la Libertad. Y el Cristo Redentor de Brasil, todos los hemos visto en películas, en anuncios. O sea, cuando te dicen eso, tú una vez imagina en tu mente, puedes identificar el lugar y de qué se están hablando. De esto se refieren los landmarks, que espero que sigas practicando y buscando otros en la internet para que puedas seguir aprendiendo. Eso es cultura. ¿Viste que sin viajar o tomar un avión puedes aprender? De eso se trata esta clase, que tú adquieras conocimiento a través de la misma y amplíes tu vocabulario y esa práctica cada día te haga un mejor estudiante. Neurona,
Hiciste un buen trabajo, pero ahora, ¿me podrías dar un resumen de las cosas que hemos aprendido el día de hoy? Por supuesto, teacher. En el día de hoy hemos trabajado con un texto acerca de viajar, para demostrar comprensión de este, además de conocer qué es un landmark. Identificamos algunos de ellos para desarrollar habilidades orales, escritas y auditivas. Muy bien, excelente como siempre. Como dice Neurona, procuramos que desarrolles habilidades al aprender una lengua extranjera, como las cuales, dijo Neurona, la escrita, porque estás escribiendo siempre en casa, también la oral, porque con nosotros puedes repetir y leer, y esa auditiva, cuando escuchas esas lecturas, esos textos, puedes también practicar esa habilidad y adquirirla, y sobre todo, ponerlo en práctica. Y este es el momento de eso. Te vamos a dejar una actividad para socializar en nuestra próxima clase. Take your notebook, pencil, and let's write. You have to write a paragraph about some place you have traveled to on holiday. ¿Qué vas a hacer? Vas a escribir un párrafo o dos, como prefieras, sobre un lugar que tú hayas visitado en un día feriado. Anímate a escribir y a seguir desarrollando esas habilidades que te van a ayudar muchísimo en el futuro. Remember, if you want to watch this class again, if you want to practice one more time, remember, go and visit the link that you can see in the screen or keep in touch with your teacher at school. Remember that we are working now at school. Recuerda, queridos alumnos, que si quieres volver a ver esta clase, si quieres practicar, debes de visitar el link que ves en pantalla o mantener el contacto con tus maestros del aula. Hoy día estamos trabajando la semipresencialidad siguiendo todos los protocolos para cuidar tu salud y la de los tuyos. Antes de despedirnos, siempre te dejo con una interesante frase y la de hoy dice: Great things never come from a comfort zone. Nunca las grandes cosas vienen de tu zona de confort. Esto es un anónimo y como dice en la pizarra, traveling is living. Viajar es vivir. And now remember, if you want to be better in English, you have to practice every single day. Listen, speak, read, and write. See you next class. Goodbye. Queridos estudiantes de tercero de secundaria, bienvenidos una vez más a su clase Ciencias Sociales. Acá con su maestro Luis Quesada, esperando en Dios que estén bien en sus hogares, sobre todo en esta nueva etapa de la educación dominicana. Este momento en el que estamos regresando a las aulas de manera semipresencial, sobre todo de manera segura, de manera voluntaria y con consentimiento de los padres. Pero aún estamos a tiempo, aún debemos de continuar protegiéndonos. Por lo tanto, pasemos a la siguiente información. Tú lo sabes, y yo también. Son muchas las cosas que tocamos cada día que están cargados de microbios y otras microbacterias. Tu teléfono móvil, el dinero, y por consiguiente los monederos, el control remoto de la televisión, el carrito de compras del supermercado, la esponja de lavar los platos, el interruptor de la luz, las llaves del carro, el volante, los puños de la bicicleta, los pasamanos de las escaleras, los paneles de control de los ascensores, espejuelos, llavines o cerraduras, lavadoras, dispensadores de jabón, bolígrafos, las mascotas y muchísimas otras cosas más. Todos contienen un gran número de virus, bacterias, hongos y parásitos. Y entonces, ¿qué puedo hacer? Sencillo, lávate bien las manos por un espacio no menor de 20 segundos y esto puede eliminar alrededor del 90% de microorganismos perjudiciales para la salud. Tú lo sabes y yo también. Cuidemos nuestra salud y la de nuestros seres queridos.
Hemos recorrido un largo camino en el conocimiento de lo que es el sistema democrático, en el que nosotros estamos insertos, que se configura dentro de un Estado de Derecho. En base a esto, también se ha dado a conocer lo que son los poderes del Estado, como fue el poder legislativo, y hoy vamos a conocer el poder ejecutivo. ¿Cómo estás el día de hoy, Neurona? Hola, profesor Luis. Me encuentro en óptimas condiciones para continuar la clase. Qué bueno. Pues para posicionarnos un poco mejor, ¿podrías decirnos el repaso de la clase pasada? Por supuesto. En la clase pasada hablamos de la vinculación que existe entre la democracia y el consenso y resaltamos que es necesaria la participación del pueblo en los asuntos de administración y elección de los representantes en los cargos públicos. Además, aprendimos que la democracia es un sistema sujeto a la ley, a los derechos fundamentales, a la sujeción al principio de legalidad por parte de los gobernantes y sobre todo se debe a la participación ciudadana. Exactamente, y esa idea debe permanecer fija en nuestro conocimiento. En la democracia debe estar presente el consenso. La democracia, cada gobernante está sujeto a la ley que prima en esa nación. Por lo tanto, dando un paso en el conocimiento de este tema, te ofrezco la palabra clave del día. Y nuestra palabra clave es ejecutivo. Ejecutivo. Según el Diccionario Panhispánico del Español Jurídico, el Poder Ejecutivo es uno de los 3 poderes independientes del Estado, junto con el legislativo y el judicial, ejercido por el gobierno a través de la Administración General del Estado para gobernar, gestionar los intereses públicos y ejercer potestad reglamentaria en apoyo a la ley. Esta palabra forma parte de la expresión poder ejecutivo y un sinónimo de esta podría ser accionar. Por lo tanto, el poder ejecutivo tiene como principio, como primera encomienda, accionar. ¿Qué cuestión? La administración de las leyes y los bienes del Estado. Por eso, la figura principal del Poder Ejecutivo es el presidente o presidenta, que todavía aquí en este país no hemos tenido, y vicepresidente o vicepresidenta. Por lo tanto, dentro de la jerarquía del poder, de los poderes, de momento podríamos decir que el Poder Ejecutivo está por encima y que el Poder Legislativo está debajo y que debajo de este estaría el judicial, pero no. Más bien diríamos que en cuestión de jerarquía tienen diversas responsabilidades, pero están de manera lineal. Por lo tanto, no tenemos un poder sobre otro, porque cada uno tiene una responsabilidad específica que ya hemos dialogado aquí en clase. Hoy vamos a centrarnos en cuáles son las responsabilidades correspondientes al Poder Ejecutivo. Y dentro de esto vamos a trasladarnos, en cuestión de historia, al primer presidente de la República Dominicana, constitucionalmente hablando. ¿Cuál sería ese primer presidente avalado por la Constitución? Pues Pedro Santana. En historia, de seguro que ya lo has visto. Para esta dinámica te voy a ofrecer 2 lecturas y en base a esta vamos a conocer cómo se dio ese primer paso en la historia política de la República Dominicana para tener nuestro primer presidente constitucional. Se dice que la constituyente sesionó en San Cristóbal durante meses. Esta culminó el 6 de noviembre con una constitución con importantes cláusulas democráticas. Se eligió allí al primer presidente de la República y la Junta Central Gubernativa, que venía conduciendo el naciente Estado. Debió ser reemplazada por Pedro Santana, un general exponente por excelencia del atrasado poder social y la arcaica mentalidad de los ateros, hombre de rudos procedimientos y arraigada en la vocación dictatorial. Se dijo que entonces la fuerza sustituyó el derecho y el soldado sustituyó al ciudadano. Se introdujo el artículo 210 y el presidente comió con su dama porque se le otorgaron todos los poderes ilimitados.
sin obligaciones de responder ante nadie por sus actos. De un solo sablazo se anuló todo lo que pudo haber tenido de avanzado aquella Constitución para crear una dictadura irresponsable, como dijo el historiador don Gabriel García. Este episodio viene a cuento porque la proclamación de la República debió ser el inicio de una verdadera revolución democrática, de una transición hacia un orden institucional en el cual un presidente, sea cual sea, tenga sus límites marcados por una constitución que respete y por el poder legítimo de instituciones efectivas y funcionales. Esta transición fue y ha sido sistemáticamente bloqueada por la fuerza y las maniobras bajo la ley. Y no solo sigue pendiente de cumplirse, sino que con lo que estamos viendo con esos días alrededor del Congreso, a cualquiera le asalta la creencia de que con formas y matices diferentes estamos casi en los mismos tiempos. Rafael Chajul Mejía, cuando Santana militarizó San Cristóbal. Aquí te das cuenta que se introdujo en la Constitución el artículo 210. ¿Qué pasó con ese artículo? Que mencionaba que en momentos de guerra, ante la ausencia de paz, el presidente tenía todas las libertades de hacer todo aquello que él considerase conveniente. Sabes bien que si un gobernante por la ley no tiene un límite en su accionar, la democracia se ve afectada, porque puede hacer que tenga buenas intenciones, pero también puede ser que no tenga claras intenciones con la población. Por lo tanto, introducir ese artículo 210 fue una amenaza para el naciente Estado, nuestro Estado dominicano, en aquel momento, porque recuerda que estamos hablando del año 1844, recién nosotros alcanzada la Constitución. Ahora te ofrezco una nueva información sobre esta situación del tiempo de Pedro Santana. Por eso, pasemos a la siguiente información. Como salida al incidente planteado, que coloca al país al borde de una profunda crisis política, se propuso, a distancia de Tomás Bobadilla y Briones, incluir en la Constitución el funesto artículo 210 que otorga poderes dictatoriales al presidente, los cuales Pedro Santana utilizó sin límites contra la disidencia a su forma desenfrenada de ejercer el poder. El 13 de noviembre se trasladó Pedro Santana a San Cristóbal, rodeado de sus soldados, donde juró la acomodada Constitución y el cargo de presidente de la República. El primer decreto del gobierno constitucional fue el que autorizó imprimir y difundir la vaciada Constitución, lo que se verificó el 24 del mismo mes de la juramentación, con 8 días de fiesta en la capital y en los demás pueblos los que determinaran sus autoridades. La aplicación in misericordia del artículo 210 por Santana no respetó condición social, género ni sacrificio patriótico. Aunque son infinitos los ejemplos, es icónico el fusilamiento de María Trinidad Sánchez y su hermano Andrés, tíos de Francisco del Rosario Sánchez. También cayeron ante el ímpetu sanguinario del santanismo los hermanos José Joaquín y Gabino Puello, Antonio Duvergé, entre otros comprometidos con el interés nacional. Es evidente, podemos darnos cuenta, que el naciente Estado dominicano tuvo fracturas en este procedimiento de tener la primera Constitución. Un dato interesante. Ese gobierno, ese nuevo gobierno de Santana, inició con el acta de separación, acta que fue redactada en enero. Y hasta noviembre de ese mismo año no teníamos aquí en República Dominicana una Constitución. Otro dato interesante, nuestra Constitución está inspirada y tiene principios de la Constitución francesa y de la Constitución estadounidense. Ahora, Neurona, tengo para ti una pregunta. ¿De qué hablan los dos textos que te hemos ofrecido? Los dos hablan de Pedro Santana y su influencia en la introducción del artículo 210 en la Constitución de San Cristóbal. Exactamente.
Ojo con esto, porque el artículo 210 no ponía legalmente límites al accionar del Poder Ejecutivo, dígase del presidente. Ahora bien, ¿tenemos alguna pregunta? Tenemos 2 preguntas, profesor. Desde Comendador, Elías Piña, Josefina Batista pregunta lo siguiente. Profesor, ¿qué otro presidente continuó gobernando con esta Constitución? Buenaventura Báez. Por esto, el 23 de diciembre de 1868, Buenaventura Báez adopta aquella Constitución que ya había sido proclamada y aceptada nueva vez en el 1854 por Santana. Específicamente esta que mencionaba y hacía alusión a diversos límites geográficos de la nación dominicana. ¿Alguna otra pregunta? Así es, profesor. Manuel Enríquez, desde Castañuelas, Montecristi, pregunta lo siguiente. ¿La Constitución fue modificada por Buenaventura Báez? Claro que sí. Para el año 1873 es la primera vez que se hace alusión al tema de los límites de reelección, o sea, cuántas veces un presidente puede elegirse. Entonces, en esa modificación de 1873 se puso ese tema en alusión en la nueva Constitución Dominicana, que es la Constitución de Buenaventura Báez. ¿Tenemos alguna otra pregunta? No por el momento. Bien, pues fíjate, como ya sabes, el Poder Ejecutivo, el primer representante es el presidente de la República. En nuestra Constitución, dicho sea de paso, que ya ha tenido 39 modificaciones, dígase, 39 veces, esta ha sido modificada, desde la primera que se proclamó hasta el año 2015, cuando fue la última reestructuración que se hizo sobre esta. En esta, nuestra Constitución, te voy a mencionar el artículo 128, este que habla sobre las atribuciones del presidente de la República. El presidente de la República dirige la política interior y exterior, la administración civil y militar, y es la autoridad suprema de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y los demás cuerpos de seguridad del Estado. En su condición de jefe de Estado, le corresponde a. Presidir los actos solemnes de la nación. B. Promulgar y hacer publicar las leyes y resoluciones del Congreso Nacional y cuidar de su fiel ejecución. Expedir decretos, reglamentos e instrucciones cuando fuere necesario. C. Nombrar o destituir los integrantes de las jurisdicciones militar y policial. D. Celebrar y firmar tratados o convenciones internacionales y someterlos a la aprobación del Congreso Nacional, sin la cual no tendrán validez ni obligarán a la República. E. Disponer, con arreglo a la ley, cuanto concierna a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional, mandarlas por sí mismo o a través del ministerio correspondiente, conservando siempre su mando supremo, fijar el contingente de las mismas y disponer de ellas para fines del servicio público, tomar las medidas necesarias para proveer y garantizar la legítima defensa de la nación en caso de ataque actual o inminente por parte de nación extranjera o poderes externos, debiendo informar al Congreso Nacional sobre las disposiciones adoptadas y solicitar la declaratoria de estado de defensa si fuere procedente. G. Declarar, si no se encontrare reunido el Congreso Nacional, los estados de excepción, de conformidad con las disposiciones previstas en los artículos 262 al 266 de esta Constitución. H. Adoptar las medidas provisionales de policía y seguridad necesarias en caso de violación de las disposiciones del artículo 62, numeral 6 de esta Constitución, que perturben
o amenacen el orden público, la seguridad del Estado, el funcionamiento regular de los servicios públicos o de utilidad pública, o impidan el desenvolvimiento de las actividades económicas y que no constituyan los hechos previstos en los artículos 262 al 266 de esta Constitución, y disponer, con arreglo a la ley, todo lo relativo a las zonas aéreas, marítimas, fluviales, terrestres, militares y policiales en materia de seguridad nacional, con los estudios previos realizados por los ministerios y sus dependencias administrativas. J. Conceder indultos los días 27 de febrero, 16 de agosto y 23 de diciembre de cada año, de conformidad con la ley y las convenciones internacionales. K. Hacer arrestar o expulsar conforme a la ley a los extranjeros cuyas actividades fueren o pudieran ser perjudiciales al orden público o a la seguridad nacional. Como jefe de Estado y de Gobierno le corresponde a designar con la aprobación del Senado de la República los embajadores acreditados en el exterior y los jefes de misiones permanentes ante organismos internacionales, así como nombrar los demás miembros del cuerpo diplomático. De conformidad con la Ley de Servicio Exterior, aceptarles su renuncia y removerlos. B. Dirigir las negociaciones diplomáticas y recibir a los jefes de Estado extranjeros y a sus representantes. C. Conceder o no autorización a los ciudadanos dominicanos para que puedan ejercer cargos o funciones públicas de un gobierno u organización internacional en territorio dominicano, y para que puedan aceptar y usar condecoraciones y títulos otorgados por gobiernos extranjeros. D. Autorizar o no a los ayuntamientos a enajenar inmuebles y aprobar o no los contratos que hagan cuando constituyan en garantía inmuebles o rentas municipales. E. Las demás atribuciones previstas en la Constitución y las leyes. Un ejemplo de estas atribuciones es que con la pandemia del COVID se declaró un estado de excepción, como establece el literal G de la Constitución, pues constitucionalmente dirige las relaciones diplomáticas, como lo es declarar, si no se encuentra reunido el Congreso Nacional, los estados de excepción de conformidad con las disposiciones previstas en los artículos 262 al 266 en esta Constitución. Exactamente. Y ahora vamos a presentarte qué ocurre en el momento que el presidente se ausenta un largo periodo o cuando éste va de viaje, o en el caso, Dios no lo quiera, éste fallezca. ¿Qué ocurre? La ley ya tiene previsto esta situación, donde en el artículo 129 de nuestra Constitución Dominicana. La sucesión presidencial se regirá por las siguientes normas. En caso de falta temporal del presidente de la República, asumirá el Poder Ejecutivo el vicepresidente o la vicepresidenta de la República. En caso de falta definitiva del presidente de la República, el vicepresidente asumirá la presidencia por el tiempo que falte por la terminación del período presidencial. A falta definitiva de ambos, dígase presidente y vicepresidente, asumirá el Poder Ejecutivo interinamente el presidente de la Suprema Corte de Justicia, quien, dentro de los 15 días que siguen a la fecha de haber asumido estas funciones, convocará a la Asamblea Nacional para que se reúna dentro de los 15 días siguientes y elija a los nuevos presidente y vicepresidente de la República, en una sesión que no podrá clausurarse ni declararse en receso hasta haber realizado la elección.
En el caso de que, por cualquier circunstancia, no pudiese hacerse tal convocatoria, la Asamblea Nacional se reunirá de pleno derecho inmediatamente para llevar a cabo la elección en la forma indicada precedentemente. La elección se hará mediante el voto favorable de más de la mitad de los asambleístas presentes. Los sustitutos del presidente y vicepresidente o vicepresidenta de la República serán escogidos de las ternas que presente a la Asamblea Nacional el organismo superior del partido político que lo postuló, de conformidad con sus estatutos en el plazo previsto en el numeral 3 de este artículo. Vencido el plazo sin que el partido haya presentado las ternas, la Asamblea Nacional realizará la elección. Artículo 130. Sucesión vicepresidencial. En caso de falta definitiva del vicepresidente de la República, antes o después de su juramentación, el presidente de la República, en un plazo de 30 días, presentará una terna a la Asamblea Nacional para su elección. Vencido el plazo, sin que el presidente haya presentado la terna, la Asamblea Nacional realizará la elección. Ahora vamos a precisar esto que hemos aprendido de lo que ocurre ante la ausencia del presidente, ante la ausencia del vicepresidente, y en el momento de presentar a un nuevo candidato, vamos a ver qué se ha comprendido de todo este tema referente al Poder Ejecutivo. ¿Lista para una trivia? Estoy lista. Será sencillo. Te presentaré una pregunta y de esta pregunta 4 opciones, de las cuales tú vas a elegir únicamente la correcta. ¿Bien? Perfecto. Excelente. Primera pregunta. ¿Qué otorgó a Santana el artículo 210? A. Posibilidad de reelección. B. Autoridad para proclamar decretos. C. Derecho a modificar la Constitución. D. Tener todos los poderes para actuar en nombre de la patria. D. Tener todos los poderes para actuar en nombre de la patria. Exactamente. Segunda pregunta. ¿Cuál es una de las atribuciones del presidente de la República? A. Aprobar las leyes. B. Elegir gobernantes. C. Modificar la Constitución. D. Promulgar y hacer pública las leyes y resoluciones del Congreso Nacional y cuidar de su fiel ejecución. D. Promulgar y hacer pública las leyes y resoluciones del Congreso Nacional y cuidar de su fiel ejecución. Muy bien. Tercera pregunta. ¿Cuál es una de las funciones del presidente como jefe de Estado? A. Aceptar ayudar a extranjeros. B. Dirigir las negociaciones diplomáticas y recibir a los jefes de Estado extranjeros y a sus representantes. C. Solicitar prestaciones a otras naciones. D. Autorizar la creación de empresas privadas. B. Dirigir las negociaciones diplomáticas y recibir a los jefes de Estado extranjeros y a sus representantes. Exactamente, aunque sabemos que también el presidente recibe las ayudas de gobiernos extranjeros y ese, por medio del procedimiento legal de nuestra Constitución, también solicita prestaciones a otras naciones. Así que esto también es bueno, positivo y válido. En caso de ausentarse definitivamente el presidente y el vicepresidente, ¿quién asume temporalmente? A.
el candidato opositor en las elecciones. B, el presidente anterior. C, el presidente de la Suprema Corte de Justicia. D, otro miembro de su partido político. C, el presidente de la Suprema Corte de Justicia. Exactamente. Quinta y última pregunta. ¿Cuál es el estado de excepción que ha sido aprobado y declarado por el presidente de la República? A, estado de defensa. B, estado de conmoción interior. C, estado de emergencia. D, estado de toque de queda. C, estado de emergencia. Y ciertamente no existe el estado de toque de queda. El toque de queda es una medida dentro del estado de emergencia. Llegado a este punto, ¿podrías decirnos el resumen de esta clase? Hoy aprendimos que el 6 de noviembre, con una constitución con importantes cláusulas democráticas, se eligió al primer presidente de la República y a la Junta Central Gubernativa, que venía conduciendo el naciente Estado. En esta se propuso incluir el artículo 210 que otorgaba poderes dictatoriales al presidente, los cuales Pedro Santana utilizó sin límites en su forma de ejercer el poder. Además, estudiamos las funciones del Poder Ejecutivo. Según el artículo 128 de la Constitución, entre las cuales están presidir los actos solemnes de la nación, celebrar y firmar tratados o convenciones internacionales y someterlos a la aprobación del Congreso Nacional, sin la cual no tendrán validez ni obligarán a la República. Nombrar o destituir los integrantes de las jurisdicciones militar y policial, entre otros. Para finalizar, conocimos los pasos para las sucesiones del presidente, del vicepresidente o de ambos en caso de ser necesario. Muy bien, mil gracias por tus apuntes, que de seguro son de la calidad que tienes en casa. Sabes bien que si necesitas repasar esta clase, sencillamente visitas la página en pantalla. Y me despido ofreciéndote esa frase de Winston Churchill. Él decía, la democracia es la necesidad de doblegarse de vez en cuando a las opiniones de los demás. Nos vemos hasta la próxima.